Acá tengo una lámpara y la voy a apagar porque hace demasiado calor. Así, hola María, yo formo parte del grupo desde Venezuela, Dolimar, un abrazo desde la bella Venezuela. Uy, el otro día vi unas playas en Margarita, wow, me quedé enamorada. Y eso que a mí me encantan las playas. Bienvenidas a cada una de ustedes y bueno, vamos a comenzar. Entonces, ahora, primero me voy a presentar para los que recién me están conociendo, porque quiero que también conozcan un poquito del trasfondo, del por qué hablo de lo que estoy hablando, del poder de los pensamientos para poder manifestar el negocio que nosotros queremos. Primero, para los que recién me conocen, como dice acá arriba, mi nombre es Maribel Valenzuela, soy licenciada en Administración de Hoteles y Restaurantes, estuve trabajando por 11 años en una empresa de telecomunicaciones y hace 10 años exactamente decidí lanzarme a la piscina del emprendimiento. En ese trayecto hice distintos emprendimientos, desde negocios tradicionales hasta distintos negocios en la cual involucraba equipos, ¿ok? Ahora, en el transcurso de cuando fui emprendedora, que es lo que vengo a hablarles ahora, toda la parte del desarrollo personal es increíble, es muy bonito, pero de nada sirve leernos los libros, ir a las capacitaciones, si no tomamos acción, ¿ok? Y si no entendemos este principio, porque más allá de que aprendamos afirmaciones, decretos, si no entendemos el poder de nuestros pensamientos y de lo que puede hacer en nosotros y de crear nuestras, mi mentora lo dice, microrealidades, ¿ok? No va a pasar, ¿ok? Cuando decidí ser emprendedora, sobre todo a partir del 2015 en adelante, tuve distintos negocios. Obviamente, en algunos me fue bien, en otras me fue muy bien y en otras aprendí bastante, ¿no? Entonces, aquí fue que entendí el poder de intencionar cada cosa que hacemos con los pensamientos, ¿ok? Algunos le llaman manifestación, otros le llaman distintas técnicas que existen y que les van cambiando el nombre. Para mí solamente es manifestación y lo encontré en un libro al que regreso casi siempre, que es Piense y hágase rico, ¿ok? Porque acá están los principios. Y están dispersos en distintos libros como El monje que vendió su Ferrari, ¿cómo se llama? Luisa Hay, en los libros de, wow, te puedo mostrar o identificar muchos libros en los cuales se utilizan los principios de piense y hágase rico. ¿Ok? Ahora, el poder de los pensamientos, ¿por qué? Cuando a mí me explicaron esto, que la importancia de poder definir qué pensamientos van a ingresar a nuestro subconsciente, es lo que nos va a dar la realidad que querramos. ¿Por qué hablamos de esto antes del desafío de Crea y Vende tu curso? Porque de nada nos va a servir todas esas estrategias si no entendemos y no concientizamos el poder que va a tener nuestros pensamientos en la ejecución de nuestro negocio digital. ¿Por qué? Porque al crear un curso y venderlo, estamos creando un negocio. ¿Y qué calidad de negocio queremos para nosotros con nuestra marca personal? ¿Queremos solamente un curso o una mentoría que queramos vender para que nos genere ingresos y listo? ¿O queremos dar una transformación a otras personas y que por eso seamos remunerados? ¿Ok? Porque el dinero va a ser una consecuencia de la transformación que nosotros demos a otras personas, ¿ok? Y aquí es muy importante entender esta parte. ¿Por qué? Porque si es solamente para generar dinero, sí, lo vas a hacer, sin necesidad de todo lo que te voy a explicar. Pero lo que sí te puedo asegurar es que se va a desvanecer, ¿ok? Y te va a costar levantarte. Ahora, ¿quieres tener un negocio sostenible? Primero tienes que creértela. Creértela de que, ok, ya vas a crear, pero la cosa es la venta. Cuando salgas a ofrecer tu producto, tu hijo digital, ¿no? Es el cual estás orgulloso porque nació de ti. Entonces, aquí va a jugar muchísimo la parte de lo que dejas ingresar en tu cerebro, en tu subconsciente. ¿Qué es lo que estás dejando entrar? Porque luego van a comenzar a aparecer las comparaciones, le llaman otros al síndrome del impostor, etcétera, 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 y te va a detener, ¿ok?
vas a creer que necesitas más conocimiento para ir y ofrecer tus servicios o tus programas. Entonces es muy importante entender que primero pasa por nosotros. ¿Por qué? Porque te voy a decir algo. Actualmente, ¿no? Allá afuera, en la realidad latinoamericana, muchos países están en este momento diciendo que están en recesión, problemas políticos, pues, etcétera, 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 ¿no? Pero de nada nos sirve que ingresemos todos esos pensamientos de escasez, de miedo, de incertidumbre, ¿ok? Porque no podemos hacer nada. Lo que nosotros podemos hacer es gobernar nuestros pensamientos para poder tener esos sentimientos que nos lleven a acciones que nos den resultados para nuestro negocio. Y un negocio digital, créanme, que es muy rentable siempre y cuando entregues transformación a tus clientes. Ahora, te digo algo y quiero que se entienda de esta forma. Crisis, recesión, virus, etcétera, va a existir y siempre ha existido. No recuerdo un momento desde que tengo uso de razón que no hubiera crisis política, y hablo de mi país, y creo que al mismo se refleja en distintos países de Latinoamérica. Recesión, crisis, políticos corruptos, etcétera. ¿Qué hacíamos con eso? Nada, nos llenábamos de incertidumbre y no podemos hacer nada. Cuando llegamos al tema del desarrollo personal, entendemos que tenemos que rodearnos de personas que vibren y que estén en nuestra misma frecuencia para poder lograr tener esos resultados que queremos. Porque si no, nos consumimos en esa realidad, que sí es una realidad, pero que yo puedo manejar mi propia realidad. Y esto no quiere decir que me cierre a lo que pasa, porque eventualmente tengo que también informarme para también tomar decisiones adecuadas con referencia a mi negocio. Tampoco digo que te cierres, pero busca la forma en enterarte, pero que no te afecte. Y eso es crear tu realidad. Está bien enterarse, pero que no nos llegue para que podamos seguir. Y yo te voy a decir algo, que es muy bonito generarte esos ingresos para ser la persona que dé trabajo a otras personas. Eso es extremadamente bonito. Se siente una gratificación inmensa. Y así tú estás contribuyendo al progreso de tu país, de tu localidad o de lo que sea que pero realmente estás contribuyendo y no te estás enfocando en lo que está pasando allá afuera. Y quiero que te pase lo mismo que me pasa a mí, que cada vez que tengo que hacer los pagos de mi equipo, me siento feliz. ¿Por qué? Porque siento que ya estoy contribuyendo y sé que puedo ayudar a otras personas. Obviamente ellos me dan un trabajo, pero eso es bonito. Y quiero que a ti te pase. Pero primero va a pasar por tu mente, creyéndotela, creando realidades que para ti, obviamente, valga la redundancia, son reales. ¿Ok? Y te quiero decir esto. Siempre va a pasar, vamos a tener circunstancias, no solamente externas, que eso no las vamos a poder manejar, pero las que sí podemos manejar es lo que pasa en nosotros, ¿ok? Las situaciones externas no las vamos a poder manejar. No pudimos, o sea, no dependían necesariamente de nosotros el tema de la pandemia, ¿ok? Pero sí dependía de nosotros cómo enfrentábamos esas emociones que estaban gobernadas por los pensamientos que dejábamos entrar, ¿ok? Y aquí hay que entender algo que es muy importante. Y voy a ponerles un ejemplo, ¿no? Para poder empezar a crear nuestras microrealidades, porque si así pasa en cosas negativas, también pasa en cosas positivas. Y bueno, si han estado enamorados, ¿no? Cuando estás con tu pareja, ¿no? Y yo sé que no les ha pasado, ¿no? Yo sé que a ustedes no les ha pasado. Pero imaginemos que han estado en una situación, en una relación en la cual al inicio, pues, yo les voy a contar, celosa, ¿no? De mi enamorado en ese momento. Porque miraba a otra chica. Pero en realidad la miraba porque, pues,
mirar no, no hace mal, ¿no? Dirán los hombres. No, mirar no hace mal. Pero obviamente, cuando yo tenía 18 años, 19 años, para mí, wow, están mirando. Y obviamente las personas, tus amigas, el entorno, el trabajo, etcétera, te empiezan a decir, no, no permitas que haga eso delante tuyo. ¿Por qué? Porque podría ser que estés saliendo con esa mujer y tú estás ahí, etcétera. Entonces te dejas influenciar por los pensamientos y experiencias de otras personas. Entonces, esos pensamientos que tú dejas ingresar aquí, ¿qué te produce? Me producía en aquel entonces una emoción de tristeza, enojo, fastidio, incertidumbre, ella me va a dejar, me va a cambiar por la otra persona, etcétera, ¿no? Le hablo después cuando tenía 18 años, 19 años, no me acuerdo, hace tantos años. Entonces, ¿qué pasaba? ¿No? Con el enamorado, ¿no? Le decía, ¿por qué estás mirando a esa persona? Muéstrame tu celular, etcétera, ¿no? Y empezábamos con esa discusión por algo que yo me dejé influenciar por otras personas y por lo que, pues para mí, era lo que yo estaba observando. Que ofrecía unas emociones que se convertían en acciones y esa acción era el reclamo, la emoción era el fastidio, el enojo, los celos, y yo le estaba reclamando y yo ya estaba tomando una acción de que hasta aquí nomás. Esa es una acción, un resultado en base a todos esos pensamientos que dejé ingresar en mi mente, influenciados también, que crearon esas emociones en las cuales se las cargué a esta persona y el resultado, ¿cuál fue? El terminar. Bueno, no fue cierto al final, pero yo lo creí. Ahora, si lo mismo pasa con cosas negativas, ¿por qué no crear esa realidad? Porque al final me di cuenta que no era verdad, ¿no? Con cosas que queremos para nuestro negocio. Y te digo algo, el poder que tenemos al nosotros ingresar esos pensamientos y repetirlos, El poder de tener un propósito claro y definido, lo encontré en el libro Piensa y hágase rico de Napoleon Hill, en la cual hablaba acerca de escribir ese manifiesto que tú quieres que suceda para tu vida, ¿ok? Y obviamente, creértela, porque si en el ejemplo que les acabo de dar, yo creí a personas que me estaban llenando, y obviamente por lo que yo vi y más la influencia, yo dejé entrar esos pensamientos y que se convirtieron en emociones. Entonces, en vez de dejar creer lo que decían otras personas o lo que yo podía ver, ¿por qué no crear mi manifiesto de lo que yo quiero para mi vida? Y eso está en el libro. Ahora, cuando lo leí, cuando me lo explicaron, cuando fui mentoreada en aquel entonces, me explicaron una historia de Bruce Lee. Yo no sé si conoces a Bruce Lee, pero pues es una leyenda de las artes marciales que hizo muchísimas películas, entre ellas, si no me equivoco, se llama El Dragón Rojo. ¿Ok? Este actor de artes marciales que nació en California, pero bueno, tiene descendientes, padres de China, asiáticos, fue criado allá en Hong Kong y aprendió todas las artes marciales. Cuando regresa a Estados Unidos, él se propuso algo que era su manifiesto y que le atribuye todo al libro de Piensa y hágase rico, porque en este libro están los 6 pasos para convertir los deseos en oro, que es lo que vamos a ver en las próximas sesiones. ¿Y qué es? Y te lo voy a leer de acuerdo a lo que Bruce Lee escribió. Te voy a voltear porque acá lo tengo, justo encontré el manifiesto, que lo teníamos en un programa en Emprende Creando hace algunos años atrás. Increíble, lo encontré. Y lo voy a leer en voz alta y ustedes también lo van a ver, que es este de acá. Y esto lo escribió Bruce Lee, obviamente en inglés. Mi propósito definido y primordial. Y eso está en el punto 6 de los 6 pasos para convertir los deseos en oro. Yo, Bruce Lee, seré la primera superestrella oriental
mejor pagada en Estados Unidos. A cambio, ofreceré las actuaciones más emocionantes y entregaré la mejor calidad como actor. A partir de 1970, alcanzaré fama mundial y a finales de 1980 tendré en mis manos $10 millones. Viviré como yo quiera y alcanzaré armonía y felicidad interior. ¡Wow! Eso fue lo que escribió Bruce Lee en enero de 1969. ¿Ok? Obviamente lo escribió en inglés. Ese es el manifiesto que Bruce Lee escribió. Y eso está en este libro. Decidas, al final tú estás tienes el poder de creer o no creer. Cuando a mí me explicaron esto y cuando leí esos principios en el libro, yo decidí creer. Decidí creer. En uno de los negocios en el que estuve, me dijeron, Maribel, escribe ese manifiesto que tú deseas, que tú deseas con ese deseo ardiente, ese burning desire que le hablan, ¿no? Para tu negocio, ¿ok? Y les digo en esa fecha porque yo ya habían pasado algunos años de que yo había renunciado a mi super trabajo estable de más de 11 años con contrato indefinido, con todas las golerías de un buen trabajo y de una transnacional. Y ya había entrado a un tema de no saber qué hacer, ¿no? Tenía las ganas de seguir haciendo negocios, pero decía, no, tengo que hacerlo funcionar sí o sí. Entonces, creyendo lo que decía en el libro de Piensa y hágase rico, Napoleon Hill entrevistó a miles de millonarios de su época, en los años 30, Henry Ford, Rockefeller, Thomas Alva Edison, para sacar los principios, o sea, los pilares que tenían en sus pensamientos para poder hacer esas fortunas de aquella época. Personas que han transformado y han revolucionado nuestra vida, ¿no? Han sido los pioneros. Y yo dije, ¿por qué no lo voy a creer? No voy a creer. Entonces, y aquí va la diferencia entre entender esto, ¿no? ¿Qué pensamientos dejamos entrar en nuestra cabeza? Los sentimientos que nos proporcionan esos pensamientos y esos pensamientos, qué sentimientos nos da, nos genera, y esos sentimientos nos produce acciones y resultados, ¿ok? Entonces, si yo quiero tener mejores resultados, tengo que saber qué pensamientos dejo ingresar o yo provocarlos. A una persona le escuché fingir demencia, ¿sí? Estar loca, ¿sí? Pero yo dejo entrar esos pensamientos que me van a producir sentimientos de felicidad, de gozo, de que es una realidad, para que me produzca acciones. Ojo, acciones. Hay que ponerse a hacer, no solamente quedarse en el estado así, ¿no? de drogadicto, ¿no? Hay que accionar con esa emoción que nos va a producir los resultados. Ahora, pueden ser resultados que en ese momento querramos o se van a demorar, eso va a depender, pero vamos a tener resultados. Y en el progreso vamos a encontrar la satisfacción, ojo, ¿ok? En el 2015, cuando mi mentora me dijo, haz ese manifiesto, lo que pusimos fue lo siguiente. Y lo recuerdo como si fuera ayer, porque estábamos en un estado emocional, financiero, etcétera, 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 down, bien bajo, sumamente bajo. Y yo decidí creer esto y crear mi propio manifiesto. Hoy, 31 de octubre del 2015, estoy feliz y agradecida porque facturé más de $14,000 en mi negocio y estoy impactando la vida de miles de familias aquí en el Perú, y voy a recibir próximamente mi premio en Las Vegas. Y ese fue el manifiesto que repetí meses y meses y meses y meses y meses antes de hacer la presentación de mi negocio. Cada vez que conocía a una persona o tenía que hablar con otras desconocidas o en un auditorio,
yo me repetía lo mismo. Estoy feliz y agradecida porque hoy, 31 de octubre del 2015, estoy facturando más de $15,000. Y fue subiendo, y fue subiendo, y fue subiendo. Lo interesante de repetirlo era creérmelo. Porque independientemente de la situación que estaba pasando en ese momento, que emocionalmente estaba mal, yo colocaba esos pensamientos al momento de repetirlos, porque no era solamente repetirlos. Y acá hay una equivocación cuando las personas piensan que las afirmaciones solamente son repetirlas. Es introducirlas como un pensamiento real que te provoca sentimientos. Porque si yo estaba con emociones bajísimas, ¿cómo iba a dar mi mejor presentación ante un público? Tenía que bombardear mi subconsciente con esos pensamientos para vestirme para el éxito, para pararme en mi grandeza y salir y dar la mejor presentación a las personas que habían ido a invertir tiempo en escucharme. Y pasar de víctima a la creadora de los resultados que yo quería para mi negocio. Estoy feliz y agradecida que hoy, 31 de octubre del 2015, estoy facturando más de $15,000 y estoy impactando la vida de miles de familias aquí en el Perú y estoy próxima a recibir mi premio en Las Vegas. Y lo gracioso de eso, y bueno, hice un carrusel hace unos días, es que yo decía esto, lo decía, pero a mí me habían negado la visa 3 veces. Y no, así hubiese ganado en ese momento, en esos meses, no podía ir a Estados Unidos. Aunque tenían que pasar 6 meses para poder. Pero nadie me preguntó nada. Cuando yo hacía las presentaciones, decía que me estaba yendo en febrero del siguiente año a recibir mi premio en Las Vegas. A todos les decía lo mismo. Y nadie se atrevió a preguntarme si tenía visa y si era real. Obviamente, yo ya me había ganado el premio el 31 de octubre del 2015, pero no fue por los 15,000, fue por más, que era lo más interesante. Porque contagiamos colectivamente al equipo esa meta. Y ese es el poder de cuando tienes equipo, contagiar esa meta. Y recuerdo que a partir de ahí, a todos declarábamos, porque seguíamos haciendo presentaciones, seguíamos accionando, de que íbamos a recibir el premio en Las Vegas, Nevada. Nadie nos preguntó si teníamos visa. Todavía cuándo se van a ir, a dónde se van a ir, y nosotros le decíamos, sí, nos vamos a ir al MGM Grand en Las Vegas, y luego vamos, todo eso. No estábamos mintiendo, porque para nosotros era una realidad, solamente había que ir con la certeza, yo lo llamo fe, la certeza de lo que no se ve, a la embajada. Y aquí les voy a terminar de contar esa historia que estaba en ese carrusel. Cuando fuimos, obviamente sacamos la cita, creo que en los demás países de Latinoamérica es lo mismo, no lo sé, pero nosotros tenemos que llenar todo un formulario, pues, ¿no? Y obviamente también decir si nos habíamos presentado, ¿no? Llegamos a la embajada, ¿no? Llegamos a la embajada y pues te hacen esperar como una hora, ¿no? Y lo interesante de esto es que también unos amigos que también eran parte de nuestro equipo estaban antes que nosotros. Y veíamos, ¿no? A todas las personas, tú veías pues las caras de las personas que salían sonrientes y de la cara de las personas que salían tristes, ¿no? La cara de las personas que salían sonrientes era pues que ya les habían dado, y las que pues salían tristes y con su pasaporte en mano era porque ya no. Entonces, yo no sé en qué tú creas, ¿ok? Yo creo en Dios y te respeto con lo que tú creas, pero yo decidí que no iba a dejar entrar ningún pensamiento de negatividad, ni siquiera,
de mi pareja, de mi esposo o de quien sea, en ese momento, porque estás con varias personas alrededor, y que iba a enfocarme y iba a introducir en mi pensamiento que me iban a dar esa visa. Porque ya eran 3 veces. Y este era un propósito mayor, poder inspirar a otras personas. Entonces, estuvimos pasando, y luego veíamos a mis amigos tristes, ¿no? Y yo decidí, ok, o creo que me va a pasar lo mismo, o sigo orando, creyendo de que va a pasar. Llegamos a la cabina con el cónsul, ¿no? Y yo le digo San Martín de Porres, los que son de Perú saben quién es San Martín de Porres. Y luego llegamos, ¿no? Porque estaba con Javier. Y lo único, pues, ¿no? Que él nos dice, luego de ver, ¿no? Nuestro historial, nuestro reporte migratorio, nos dice, ¿no? Para hacerles el cuento corto. Ah, ustedes han venido acá para justamente hace 6 meses para solicitar la visa. Y obviamente le dijimos, sí, claro. Pero aquella oportunidad estábamos yéndonos de viaje de turismo, pero ahora lo que estamos haciendo es pedirlo solamente por 4 días, no más, porque vamos a recibir el premio de nuestra compañía por haber llegado a un rango de facturación mayor, y le explicamos cuánto. Y el cónsul nos dijo, wow, ¿y eso hicieron todo en un mes? Sí, en un mes. Genial. ¿Y qué producto es el que están distribuyendo, que están haciendo? Y le mostramos. Y con esa seguridad, que no fue la misma de las anteriores oportunidades, nos dio la visa. Ahora, para ti sonará, ¿y a mí qué me interesa lo de la visa? Para mí sí. ¿Sabes por qué? Porque que te negaran 3 veces, a mí me pegó en el orgullo. Porque venía de un trabajo, ¿no? Que era bueno, se supone que tenían que dármela antes, pero era mi ego, no había un propósito mayor. Y de repente, no sé tú qué le llamas, pero yo lo interpreté de esta forma. Aquí es momento en que Maribel tiene que empezar a creer más en ella y que su propósito sea el de impactar y el de ayudar a otras personas a que logren también sus objetivos y sus metas. Lo otro estaba bien, pero podía esperar. Y si no hubiese pasado eso, créanme, que me hubiese puesto los aceleradores para hacer que las cosas funcionaran y pasar de víctima y de, wow, todo me pasa a mí, de no, que el país, que la recesión, que los políticos, que etcétera, que X cosa, que el esposo, eso, tomar acción y hacer que las cosas funcionaran para mí y crear mi realidad. Estoy feliz y agradecida que el 31 de octubre del 2015 facturé más de $15,000. Y estoy a unos meses de recibir mi premio en Las Vegas. Y es un poco largo también, porque había otras cosas más que involucraban cosas personales, que en otro momento se los diré. Pero el poder de hacerlo, el poder de hacerlo, el poder de hacerlo. Y si le pudieras contar cada vez que me conecto con ese manifiesto, con el manifiesto que quiero tener en ese momento, las cosas pasan. Pero ojo, aquí te voy a dar un secreto, un secreto. Cuando te vaya bien económicamente, evalúa que también te vaya bien emocionalmente y que no estés dejando otras cosas de lado y quedarte en la zona de confort, porque te vas a olvidar de hacer estas cosas. Porque a mí me pasó, me olvidé de hacer eso que a mí me funcionaba. Te vuelvo a decir, no necesitas hacer todo lo que te estoy explicando para tener resultados. Los puedes tener sin hacerlo, lo puedes hacer. Pero también te quiero decir que probablemente cuando lo hagas puedas volver a caer porque no hay un propósito mayor. No hay un propósito mayor.
que entiendas que, ok, dinero se puede conseguir y te lo puedo asegurar. Te puedo dar muchas historias más de que el dinero está ahí solamente para que aprendas a recogerlo. Solamente tienes que aprender a cómo hacerlo. Nada más. Pero lo que va a pasar primero por tus pensamientos, que van a crear emociones y esas emociones van a crear acciones que te van a dar resultados, va a depender de ti. Y esos son principios básicos. Si tú quieres que tu negocio digital funcione, tiene que pasar por aquí. Primero tiene que pasar por aquí. Cuando en la compañía en la que aún pertenezco, pero en el momento en que estuve desarrollando, lanzaron un concurso para ser los top producers, o sea, los mejores productores de más de 35 países. Quedamos, porque era un trabajo, sí, acá era un trabajo individual, quedamos entre los 30 primeros, ¿no? Y eso era algo que también nosotros lo intencionamos porque pasaba por el hecho de ayudar a más personas. Ayudar a más personas. Y si les contara a cuántas fuimos a ayudar. Y eso, ¿saben por qué es bonito recordarlo? Porque a mí cuando me dicen, ¿y cómo no tienes inconveniente de salir a conectar en redes sociales, hacer todo esto? De manera imperfecta, porque creo que lo hago de manera imperfecta. Nada perfecto. Y es porque recuerdo lo que hice antes. Si hice antes todo lo que hice, ¿por qué no lo puedo hacer en una pantalla en las redes sociales? Todo lo que tú hagas te va a llevar a crear esas victorias para lo que necesites en ese momento. Y yo decía, ok, si hice esto antes, esto de acá es mucho más fácil. Me va a costar probablemente. Pero si el propósito es mayor, la transformación y el resultado que voy a tener va a ir de la mano. Entonces, con lo que te quiero dejar, y eso, porque en los 6 pasos de convertir los deseos en oro, todas las que están en el grupo exclusivo han recibido este PDF. Y el último paso es la declaración. Unos le llaman declaración, manifiesto, esto, la gente le cambia de nombre, ¿no? Así como la técnica del balayage, antes eran mechas, antes eran californianas, ahora la misma situación. Declaración. Ese es el punto 6. Y comienzo con lo macro porque todo lo demás son cosas puntuales que vamos a ir viendo mañana y la otra semana. Pero cuando pienses bien lo que vas a colocar acá y si estás dispuesta, realmente dispuesta a leértela, pero creyéndotela, creyendo que es una realidad para que produzcan esos sentimientos. Ah, y acá les quería contar algo, ya para terminar. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué es tan importante leer la declaración, ¿no? Y esto, y es muy importante que lo definas y eso no te va, y te va a tomar un poquito de tiempo, como me lo tomó a mí. Porque cuando tú te lo repites, te lo tienes que creer. Cuando ya repetíamos tanto el que estábamos felices porque estamos recogiendo nuestro premio en Las Vegas, en el MGM Grand, lo repetíamos y lo sentíamos. Y yo recuerdo muy claramente, antes me gustaba caminar demasiado, que cuando estaba, bueno, para los que son peruanos, déjenme saber que si son de Perú por aquí en los comentarios, hay una avenida grande que se llama la Avenida Aviación. Y yo me acuerdo que cada vez que caminaba por esa avenida y estaba, creo que me iba caminando en esa avenida porque tenía que visitar un cliente. Estaba visitando un cliente. Y cuando regresaba a mi casa, me decidí a caminar y
yo caminaba diciendo, estoy caminando en Las Vegas. Estaba trayendo mi futuro a mi realidad. Y yo sonaría loco, llámame loca, no me importa. Yo estaba caminando en la avenida Aviación como 10 cuadras, pensando que estaba en Las Vegas. Y porque en la avenida Aviación hay varias luces, porque hay karaoke, hay bastante movimiento comercial, yo decía, estoy caminando en Las Vegas. Aquí estoy caminando en Las Vegas, aquí está el Royal, aquí está. Y me lo creía, porque ya había visto estos videos de Las Vegas. Y yo me alucinaba que estaba en Las Vegas, caminando, caminando, caminando. Cada vez que yo hacía una presentación de mi negocio, que es lo que decía, que es lo que declaraba, estoy feliz y agradecida porque estoy en el MGM Grand recibiendo mi águila, mi premio. Y estaba con esa emoción. Traía mi futuro a mi realidad. Cuando nos tocó ir ya a recoger el premio en la fila, porque teníamos que hacer una fila para llegar al escenario, yo ya había vivido eso. Yo ya había vivido eso. Cada vez que caminábamos por las calles de Las Vegas, yo ya había vivido eso. Era como que eso de que llaman ese déjà vu, esas cosas. Yo decía, no, pero esto yo ya lo viví. Yo ya lo viví. Y era porque primero pasó por mi mente. Y los locos que estaban atrás nuestro también nos decían lo mismo. Sí, es que esto también lo vivimos. Lo vivimos, porque el futuro lo habíamos traído a nuestro presente para que se haga una realidad. ¿Qué pensamientos estás dejando entrar? Los no puedo, la realidad de tu país, la realidad de tu familia, de los problemas que tienes. ¿Qué cosa? Yo a veces, le soy bien sincera, me encapsulo. Y me encapsulo porque quiero lograr algo. Y no permito que ni mi familia, ni mis amigos a los que amo mucho, ni mi entorno dejen ingresar pensamientos de negatividad. Porque también me conozco y también sé que soy muy sensible. Pero ¿cuál es tu realidad? Esa es mi realidad, pero la tuya puede ser distinta. Trae tu futuro a tu realidad. Cuando lo repitas, dilo como si fuera una realidad. Pero tienes que hacerlo y te la tienes que creer. Si a Bruce Lee le pasó, si a Tomás Alva Edison, si a Rockefeller, y así te puedo dar, ¿por qué a ti no? ¿Por qué ahora en el 2024 que quiero ponerme una meta mayor, no lo hago? Y te vuelvo a decir, cuando lo logres, lo más importante es que vuelvas a repetir eso, porque si no lo repites, nuevamente. Por eso es que tienes que ponerte metas mayores, progresivas, que te las puedas creer, que tu termostato financiero se la pueda creer. Porque de nada sirve decir que voy a ganar $1 millón cuando nunca te has ganado ni siquiera $10,000. Es progresivo, porque a la mente hay que hacerla entrar de manera progresiva, con cosas que se las pueda creer. Y una vez que lo logres, puedes irte al siguiente nivel, te puedes ir al siguiente, te puedes ir al siguiente, te puedes ir al siguiente. Y así como en todas las áreas de tu vida. Pero si quieres tener un negocio exitoso, que la vamos a tener, te voy a enseñar las estrategias el 28 de enero. Deja la palabra desafío y aquí viene el marketing. Y acá viene el marketing. Deja la palabra desafío al final o te vas al finalizar de este en vivo al enlace que está en mi perfil y te registras y te unes al grupo exclusivo para que puedas tener este material que vamos a ir desarrollando. La imagen de los pensamientos, voy a hacer un esquema muy bonito para el grupo exclusivo que mañana se los voy a mandar para que lo tengan clarito y lo puedan pegar hasta que se lo memoricen. Pensamientos, quedan los sentimientos crean las acciones, y las acciones los resultados para que vayan y accionen. Y que no les pase como la Maribel de los 18 años, que se dejó influenciar y casi terminó una relación por creérsela, ¿no? Por favor. Así que, boomerang, exacto, Ligia. Así que los espero. El día de mañana va a ser la segunda cápsula y vamos ya a abordar de por sí este PDF, pero vayan, por favor, vayan pensando qué propósito claro y definido tienen. Créanme
que los pensamientos son poderosos, tanto para bien como para mal. Decide tú qué pensamientos quieres dejar ingresar. Para mal hay mucho ahí afuera. No vas a ayudar a nadie con eso, pero pensamientos para el bien vas a poder ayudar a muchísimas personas. Primero a ti y luego al resto. ¿Ok? Así que nos vemos en el grupo VIP y si no te has registrado en el desafío, deja la palabra desafío al final de este en vivo, lo voy a dejar por unas horas, no, lo voy a dejar hasta el fin de semana, o te vas al perfil y te registras en este desafío donde les voy a enseñar por 4 días y al final, y todo esto, y les soy honesta, es porque quiero que conozcas todo lo que hay adentro del club, que es mi membresía, donde vas a aprender mentalidad y estrategias de marketing para que puedas vender y mucho mejor con tu marca personal y crees tu negocio digital. Eso es lo que te propongo al final de este desafío. ¿Listo? Un abrazo, un